Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. O días, todavía días, un ratito de días. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Hay alguien por ahí? Buenos días, profesora. ¿Cómo Buenos están? días. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Ok. Bien, bien, bien. Entonces, para, para empezar la diversión. Bueno, vamos a comenzar a ver de qué se trata. Veamos, de todo lo que hablamos la clase pasada que estábamos mostrando, de la modelación de los sistemas de acoplamiento, ¿tienen algún comentario, alguna duda, algo que agregar, algo que decir, alguna cuestión? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí quedó clara la explicación del asunto de los, todo lo que vimos del acoplamiento? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro de cómo se hace la modelación para el acoplamiento? Sí, si nadie tiene ninguna duda, ningún comentario, pues entonces ya podemos continuar, ¿no? Y acuérdense, es importante que pregunten lo que necesiten, lo que haga falta, porque si no, luego por eso, si se atoran en algo, pues ya el resto va a ser bien difícil, ¿ok? Entonces esperemos que no haya ningún problema. ¿Nadie tiene algún comentario, alguna duda, algo que agregar? ¿Nada? ¿Todo en orden? ¿Estuvo simple? Bueno, ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pasemos entonces a la modelación de sistemas. Bien, entonces vamos a continuar de acuerdo a la numeración de ejercicios que tienen ustedes en su nota. Vamos a pasar a lo que es el ejercicio 36. Entonces vamos a modelar el ejercicio, el sistema que está en el ejercicio 36. Y vamos a aplicar el método que explicamos. ¿Ok? Bien. Bueno, cuando vamos a modelar o cuando se trata de modelar sistemas de acoplamiento, es muy importante que antes que usar los pasos que ya sabemos para analizar los sistemas mecánicos, ¿se acuerdan los tres pasos? Antes de aplicar los tres pasos, lo primero que yo debo hacer es establecer mis relaciones de transformación, ¿ok? Lo primero. Entonces, a mí no me interesa todo lo que hay ahorita. Simplemente voy a comenzar aquí a analizar lo que hay en el balancín solito, ¿ok? Y ya después de que vea yo lo que ocurre en el balancín, ahora yo voy a ver todo lo demás que hay, ¿sale? Entonces, eso es bien importante. Cuando analizamos sistemas de acoplamiento, yo voy a separar el acoplamiento, voy a analizar el acoplamiento por separado, voy a obtener mis relaciones de transformación del acoplamiento y después, ya que tenga eso, voy a dibujar los elementos del acoplamiento
Y ya que tenga mi acoplamiento, a partir de ese acoplamiento, entonces ya voy a empezar a identificar en mi sistema original puntos rígidos y todo lo demás que se necesite. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque luego por eso se confunden y empiezan a inventar unas cosas, pero geniales. Y empiezan a cambiarle nombres y empiezan a hacer muchas cosas bien raras. Entonces yo lo que les recuerdo es que es bien importante que todo tenga siempre orden. Hagan la modelación con orden. ¿Por qué? Porque si no siguen el orden, por eso empiezan a confundir todo y empiezan a generar cosas bien raras. ¿Por qué? Porque no siguen un orden y luego ya no saben ni dónde van y ya se perdieron y ya quién sabe qué. Entonces, yo les recomiendo hagan todo con orden. Una vez que ya tienen bien perfectamente mecanizado, ¿verdad? Todos los elementos, qué debe ir, qué va en dónde y por qué. A lo mejor ya pueden dibujar todo en el orden que quieran. Ya no se les va a dificultar y ya no se les van a ir los elementos. Pero en tanto no tengan la certeza de que ya tienen dominado el método, pues sigan el orden. Eso es bien importante. Recuerden que debo tener mucho cuidado siempre con cómo tengo los identificadores de todo. Recuerden, para todo lo que yo vaya a hacer, debo tener mucho cuidado con los identificadores. Recuerden que yo todas las conexiones debo tener identificadas mis conexiones. Debo tener identificados todos los elementos que hay en el sistema. Debo tener identificados todos los instrumentos que estamos usando en el sistema. Y debo tener identificados todos y cada uno de los procesos y todos y cada uno de los sistemas. Debo saber exactamente dónde está cada cosa, ya que cuando yo vaya a hacer un servicio de lo que sea, ya sea que yo vaya a observar o vaya a usar un diagrama eléctrico, un diagrama esquemático, un DTI, un ladder, cualquier tipo de plano que yo vea, cualquier tipo de información donde yo vea el sistema, todo está identificado. Y yo debo poder identificar en vivo, ya tener las cosas aquí en vivo, debo poder identificar los elementos. Si yo veo que hay un elemento que dice que es el elemento 31, pues yo debo ver, yo veo en mi diagrama quién es el elemento 31, dónde está, qué cables llegan a él, qué elementos forma o qué elemento es el elemento 31. Yo debo poder identificarlo en vivo, quién es ese elemento 31 y debe coincidir con lo que dice mi diagrama. Entonces, por eso el orden, les insisto, el orden es bien, bien vital. Porque si un instrumento no está debidamente identificado en sitio y no corresponde a la identificación del plano o del diagrama, ese va a ser un problema. Y sobre todo si yo llego y digo, bueno, pues ¿cuál es el error? Pues a lo mejor el error comienza desde ahí, ¿no? Que yo esperaba ver un tipo de sensor, un tipo de instrumento, debía yo ver un tipo de sistema o de proceso y resulta que es otro. Y entonces, ¿y dónde está esa etapa o ese proceso que tenía que revisar? Pues quién sabe, porque en el plano ni siquiera aparece, en el diagrama no aparece. Y cuando tú llegas al sitio, pues tampoco está. Y entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, por eso insisto. Yo sé que a lo mejor les parece a ustedes exagerado. Ya los veré divirtiéndose cuando estén en alguna planta. Todo por no llevar orden.
ya sea que estén ustedes en la parte de mantenimiento o en la parte de servicio y que no localicen las cosas. ¿Por qué? Pues porque como lo ponen como caiga y como sea y les da igual, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces les digo, acostúmbrense. Esto es bien importante. Todos los identificadores de todo lo que yo use debe estar perfectamente, decíamos, identificado. Todo correcto, con el orden, con los elementos que le toca, todo correctamente. ¿Para qué? Para que yo no tenga ningún problema para hacer mis mediciones, cuando tengo que hacer mis mediciones, para hacer mis cálculos, para saber hacer mis análisis de respuesta, para hacer mis análisis de todo, debo tener todo perfectamente identificado para poder localizar dónde está la falla, qué elemento debo cambiar, qué elemento debo modificar, o qué conexión falta, qué conexión falla. Todo eso debo poderlo hacer. Y es a partir precisamente de ver un diagrama, ver qué hay y luego comparar físicamente en sitio que aparezca todo ahora sí que en su lugar, que todo esté conectado correctamente, porque a partir de ahí yo tengo que hacer mis revisiones, ¿sale? Entonces, por eso insisto, no es un diagrama, nada más una babosada aquí que tienen que, para batallar. Todo esto es parte del entrenamiento que les estamos dando y entrenamiento profesional. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser bien importante. No sé qué tanto les exijan sus profesores de circuitos o qué tanto les hayan exigido sus profesores de electrónica, todo esto que yo les estoy pidiendo, pero es bien importante, ¿sí? Todo lo que hagan debe venir perfectamente identificado y debe coincidir. En este caso, estamos haciendo una modelación, yo estoy cambiando diferentes representaciones de este sistema. Y es bien importante que no importa qué representación tenga, en todas mis representaciones los mismos elementos deben aparecer relacionados de la misma forma. Ya que estamos hablando aquí, yo tengo un sistema mecánico. Debo obtener mi representación eléctrica, ¿verdad? O mi diagrama eléctrico. Voy a hacer la representación eléctrica. Los mismos elementos que están aquí en el sistema mecánico deben aparecer aquí en el eléctrico. Y luego voy a hacer mi representación en mi diagrama de bloques. Los mismos elementos que están en el sistema original, en el mecánico, y que aparecen y que deben aparecer en el eléctrico, también deben aparecer esos mismos en el diagrama de bloques. Si yo ya le cambié, le puse un nombre en el diagrama original, en el eléctrico le cambié el nombre y luego en el de bloques le cambié otra vez el nombre y resulta que en ningún caso coinciden, imagínense lo que va a pasar. Yo voy a hacer mi análisis directamente del diagrama de bloques. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Qué cosa estoy analizando? Pues no sé qué estoy analizando, pero no estoy analizando mi sistema original. Si no tengo todas las representaciones, tienen exactamente los mismos elementos relacionados exactamente de la misma forma, entonces yo ya no estoy haciendo un análisis correcto. Por eso es bien importante. No importa qué diagrama usen. Puede ser un diagrama unifilar, puede ser, decíamos, un DTI, puede ser un ladder, puede ser un diagrama de flujo porque es un programa, lo que sea, no importa qué sea, todo debe representar lo mismo y de la misma forma. Eso es bien, bien importante, ya que sí que con cada representación inventan algo diferente, híjole, ese va a ser un problema. ¿Y cómo van a evitar hacer tonterías? Si, teniendo orden. Acostúmbrense, no lo hagan como caiga, háganlo con orden. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer nuestra representación. Es bien importante que por favor, se los pido así, se los encargo muchísimo. Tengan su cuadernito a la mano, sus colorcitos, su lapicito y con lo que vayan a trazar y vayan haciendo todo lo que yo vaya haciendo,
váyanlo haciendo ustedes en su cuadernito, ¿sí? Váyanlo haciendo por su cuenta. Y en el momento en el que algo no coincida y si no le hallan, pregunten, por favor, pero váyanlo haciendo. Si lo dejan, ay, ya, luego lo veo, está re fácil, luego lo veo. Y luego lo veo y está re fácil, cuando lo van a revisar lo dicen, ¿y qué diablos hicieron aquí? ¿Por qué? Pues estaba tan fácil que no pusiste atención. Y sí, es muy simple esto, pero si no pones atención, va a ser muy complicado. Entonces, por favor, todos tengan a la mano su cuaderno y vayan haciendo todos los pasos que voy diciendo, váyanlo haciendo uno a uno y comparen con lo que están observando en la pantalla. ¿Ok? Y en el momento que necesiten cualquier cosa que no entiendan, levanten su manito y pregunten. Es bien importante, pero bien, bien importante. ¿Sí? Si se quedan con las dudas y no preguntan porque lo dejan para después, pues a lo mejor no hay después. Entonces, por favor, pregunten todo lo que haga falta. En el momento, no importa. Si en el momento que necesiten algo, pregunten. Y lo revisamos. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Decíamos, aislar, digamos, el sistema de acoplamiento. Yo observo que aquí está mi balancín. Entonces voy a dibujar el balancín. Entonces tengo mi balancín. Aquí está mi balancín. Tenemos un punto de apoyo, perfecto, no importa que lo hagan exacto o no, que lo midan, da igual. Bien, tengo el balancín. ¿Cuántos segmentos tiene? Tiene dos segmentos, un segmento A, un segmento B. Perfecto. Tiene aquí un segmento A y un segmento B. ¿Ok? Tiene aquí algo conectado, lo único que tiene conectado aquí este segmento está aquí en esta esquinita. Entonces yo aquí voy a poner aquí esta marquita y veo que aquí tiene conectado algo en esta esquinita. Ah, ok. Esto es lo que hay. ¿Sí? Eso es lo que hay, es lo que me interesa. Y el único que yo voy a analizar ahorita. Entonces voy a tomar simplemente mi balancín solito. Es lo primero que voy a analizar, el balancín solito, solito. Entonces dibujen su balancín solito. Pa, perfecto. Entonces ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues de acuerdo al sistema dice que cuando tú aplicas esto empiece a moverse, ¿verdad? Dice que se va a mover hacia abajo. Entonces dice que, ok, pues mira, cuando esto comience a moverse, pues obviamente se va a generar una cosa así, ¿verdad? Entonces dices, ah, pues va a ser el balancín, va a ser esto. Perfecto. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que se generan en cada lado. Vamos a ver. Ok, para que esto se mueva, ¿qué necesita tener de este lado? Ah, pues necesita tener una fuerza aplicada aquí en este punto del balancín, ¿ok? Una fuerza de entrada. También va a tener, obviamente, va a generarse, ¿quién? Una velocidad. Y yo sé que también va a ser un desplazamiento, ¿sí? Si lo escribo el desplazamiento o no, no es tan importante, ¿ok? Pero yo sé que existe. Acuérdense que son las siamesas, ¿verdad? Si hay velocidad, hay desplazamiento. Si hay desplazamiento, hay velocidad. Siempre aparecen. Entonces, lo escriba o no escriba yo el desplazamiento, yo sé que existe. ¿Sale? Perfecto. Ahora, esta fuerza y esta velocidad que entra es la potencia de entrada, ya que siempre hay una potencia que entra. La potencia es la fuerza por la velocidad. En este caso, es la fuerza 1, velocidad 1, que es la que hay aquí en este punto. Y yo sé que eso es lo que entra aquí en este punto del balancín. Esta potencia se va a transmitir a lo largo de todo el balancín hasta
este punto. Entonces, tengo la potencia que entra y yo sé que esta potencia va a generar, ¿quién? Una potencia al otro lado. Aquí se va a generar también una fuerza y una velocidad. Entonces yo puedo decir que esta sería fuerza 2 y velocidad 2. O si hubiera más fuerzas y velocidades en el sistema, que a lo mejor yo veo que hay más, o sea, a lo mejor voy a tener que modificar estos nombres. Pero lo que sí me debe quedar claro es que hay algo, una fuerza que entra al balancín, ¿verdad? Una fuerza, una velocidad, que es esta potencia que se va a transmitir a lo largo de todo el balancín y va a generar una potencia al otro extremo. Eso me debe quedar claro. Entonces, la potencia que entra, yo sé que debe ser igual a la potencia que sale. Puede haber más segmentos seguramente, pero en este caso solo son este brazo y este brazo. Ok, ya está. Esa es mi potencia. Y ahora, de esta relación, yo sé que lo que voy a hacer es que voy a despejar la fuerza que entra al balancín y la voy a dejar en términos de velocidad. Entonces va a ser la fuerza que sale, que se va a multiplicar, obviamente, ¿por quién? Por la relación de velocidades que se está indicando aquí. No es la relación de velocidad que tú quieras, es la que ahí te indique. Entonces, va a depender obviamente de los nombres que tú le das a los elementos, pues para que sea la relación de elementos. Son lo que sale debe ser igual perdón, la que entra debe ser igual a lo que sale. Despejas la fuerza inicial que debe entrar al balancín y despejas esa fuerza y lo que quede aquí, que pueden quedar varios términos, depende de los segmentos que haya, te va a quedar relaciones de velocidad. ¿Cuántas relaciones de velocidad? Pues va a depender de cuántos elementos hay aquí, cuántos segmentos se reparten en un momento dado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Aquí me está diciendo qué velocidades voy a relacionar. Entonces ahora, para poder obtener mi siguiente relación de relación de transformación, voy a observar las velocidades. Aquí es la velocidad 1 y la velocidad 2. Ah, ok. Por eso va a ser bien importante que yo aquí haya señalado qué velocidades son. Si no, qué velocidades voy a relacionar, pues quién sabe. Por eso es importante colocar todos los valores. Bien, entonces voy a observar aquí. Perfecto. Voy a empezar a hacer mis relaciones. Y yo sé que cómo voy a relacionar las velocidades. Ah, pues yo sé que debe existir una relación que iguala las dos velocidades con respecto al brazo que genera a cada una. Entonces yo veo que velocidad 1, ¿qué brazo le toca? Ah, pues le toca el brazo A. Perfecto. Va a ser velocidad 1 con respecto a brazo A. ¿Qué brazo genera la velocidad 2? Ah, pues es el brazo B. Ah, perfecto. Brazo B. Aquí está. Entonces yo ya tengo mi relación de velocidades. Como nada más aparece esa relación de velocidades, ah, pues perfecto. Yo ya tengo mi relación de transformación, mi primera relación de transformación. Y lo mismo podría yo obtener mi relación de desplazamientos. ¿Qué haría yo para obtener la relación de desplazamiento? ¿Alguien me puede decir cómo obtendríamos la relación de desplazamiento? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo obtengo la relación de desplazamientos? A ver, dígame, Eduardo.
Sería sustituyendo las U1 por las X. Así de simple, ¿verdad? Nada más cambio velocidades por desplazamiento en esta misma relación y ya está. Así de difícil. Ok, perfecto. Entonces, como ven, pues esto es muy sencillo. Decíamos, no tienen que sufrir, no tienen que batallar, no tienen que estar, inventando cosas. Simplemente, decíamos, hacer lo que se pide. Nada más. Entonces ya podría yo tener mis relaciones así, simplemente sustituyendo. Perfecto. Ahora, me falta una ecuación más. ¿Cuál es mi ecuación más? Ah, pues ahora voy a tomar de mi ecuación de potencia que ya despejé la fuerza que entra y entonces simplemente aquí voy a poner la relación de velocidades. ¿Qué me quedaría aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué escribo? ¿Cuál es la relación de velocidades aquí? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué contra quién? Pueden levantar su manita. ¿Alguien me puede decir qué es lo que debo poner ahí? A ver, Alan, cuénteme. Sería la relación de la velocidad 2 contra la de la velocidad Ajá, 1. o sea, ¿qué escribiría yo? B2, B2 sobre B1. ¿Cuál B2? B2 de ¿Cuál? la velocidad 2, ¿no? No, pero ¿qué escribo aquí? Por eso Se- voy a sustituir estos valores. Ay, estos. Ujú. Ajá. Pues B2, ¿Quién es B2? B2 ¿Quién es U2 sería y quién es U1? Eso es lo que debo U2. escribir aquí. U2 es B por B1 sobre A. ¿Cuál B1? La velocidad 1. ¿Pero por qué? Pues se puede hacer un despeje por la No, no ecuación tienes que anterior. despejar, solo sustituir esta relación aquí. Aquí no pierde despeje. Quiero escribir esto. U2 sobre U1. ¿Qué me queda? ¿De dónde tomo esta relación? ¿Alguien me puede decir de dónde tomo esta relación? ¿Alguien me puede decir qué hago? A ver, Ashley, dígame. Si no mal recuerdo, se tomaba de la relación de la distancia de la palanca, que sería B2 sobre B1, que sería igual a B sobre A. Y ya, ¿verdad? De aquí. Ya, ok. Entonces me queda B sobre A. Eso es todo. Porque necesito dejar la relación de velocidades en términos de brazos. Ya está. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya están mis relaciones de transformación. Ya está. Eso es todo. Esa es relación de velocidad, las dos, ¿verdad? A ¿O ver, no, no? no, 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 no. A ver, ¿cómo? Ajá, la primera es relación de velocidad, ¿no? La primera es la relación de transformación de velocidad, sí. Ajá, y esta segunda que pusimos, ¿esa cuál es? Es la relación de potencia, Ah, ok. es la relación de transformación de potencia. Pues es esta. Esta relación la necesito escribir en términos de brazos. Y aquí está. Pues eso fue lo que hicimos toda la clase pasada, fue lo que hicimos, aquí está. Fue lo mismo que hicimos la clase pasada. Por eso lo explicamos ahí, para que vieran qué se tiene que hacer. ¿Ok? ¿Ya quedó claro? Sí. Bueno, perfecto. ¿Alguien que todavía no sepa qué caramba estamos haciendo? ¿Seguro? Porque si no, por eso empiezan a hacer cosas bien extrañas. Ok, ahora, ya que tengo mis relaciones de transformación mecánicas, ya estoy lista para comenzar a hacer mis garabatos.
¿Vale? Entonces, ya está. Una vez que tengo eso, ya tengo aquí mis elementos, ahora sí voy a ir a mi diagrama original y voy a comenzar a ver las cosas que necesito. Entonces, lo primero que debo hacer en mi diagrama original es ver que estos elementos que yo identifiqué aparezcan aquí. Entonces, como ven, aquí está. F1, pues es la fuerza que hay en este punto, ¿ok? En este extremo del balancín. Velocidad 1 también, porque es lo que tengo en este extremo del balancín. ¿Sale? Luego, en el otro extremo tengo F2 y velocidad 2. Aquí están. F2 y velocidad 2. Ya los dejo indicados. Como esos son los nombres que yo le di aquí, que son los elementos del balancín, yo ya los tengo que poner aquí primero. ¿Ok? Eso es lo que tengo yo que hacer primero. Ya que están, ahora sí voy a comenzar a identificar los demás elementos que hay en mi sistema. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a comenzar. Observen ahora los demás elementos mecánicos que hay en el sistema y díganme, dado todo lo que tienen ahí, ¿cuántos puntos rígidos hay en el sistema? Ahora vean el sistema y díganme cuántos puntos rígidos hay. Ya saben qué hacer, vean elemento a elemento y díganme cuántos puntos rígidos hay aquí en este sistema. Vean todo lo que hay en el sistema mecánico. No le hagan ya caso a esto de aquí. Esto imagínense que no hay estos nombrecitos. ¿Sí? Estos nombres no existen. Pues para que no les distraiga. Estos nombres imagínense que no existen. Ahora sí. Si ven todo esto, ¿cuántos puntos rígidos identifican ahí? ¿Cuántas cosas se van a mover? Entonces identifiquen. ¿Cuántos puntos rígidos ven? A ver, Ashley, cuénteme. Yo noto dos. Uno Dos. sería en la masa y Ajá. otro sería en el extremo del resorte que no está fijo. Ah, ok. Entonces, esos serían 2 puntos rígidos. Dice, uno en la patita, ¿verdad? De aquí, del resorte, dice, y uno en la masa, porque son las cosas que se van a mover. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ver qué más tengo entonces. ¿Sale? Bien, ya identificaron eso. Entonces, vamos a observar. Bien, entonces ya vieron. Aquí habría quien, dicen, el resorte, este resorte tiene una pata fija, entonces solo se va a mover ¿quién? La pata de arriba. Entonces ahí debe haber un punto rígido. Ahora, mi pregunta es, ¿ese punto rígido ya está indicado en el diagrama? ¿Ya hay un cambio de velocidad? ¿O necesito otro cambio de velocidad ahí en ese punto? Esa es mi pregunta. ¿Qué opinan? Yo ya tengo indicada esta velocidad 1. ¿Necesito indicar otra velocidad o con ese es suficiente? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Necesitan indicar otro punto rígido ahí o ya con ese es suficiente? A ver, Eduardo, cuénteme. Con eso es suficiente, maestra. Es el único, ¿verdad? Entonces no tengo que poner un punto rígido aquí en el resorte más el punto rígido que hay ya aquí en Sí, el pues ya está balancín. indicando el punto azul, ¿no? Ajá, entonces ya está, ¿verdad? Ya no necesito más. Con este punto es más que suficiente. Entonces, si quieren, pues lo podemos poner aquí. Entonces,
como yo ya tengo este cambio de velocidad, que es el que yo ya había identificado del balancín, con ese es más que suficiente aquí. ¿Sale? Por eso es importante que lo hagan. Ahora, mencionaban que aquí en la masa debiera haber otro punto rígido. Entonces, mi pregunta es, ¿aquí hay dos puntos rígidos, uno del balancín y uno de la masa? ¿O solo este del balancín es más que suficiente en este punto? Entonces, a ver, ¿qué me cuentan? ¿Cuántos puntos rígidos hacen falta en este extremo? ¿Son dos puntos rígidos diferentes? ¿O tengo un solo punto rígido ahí? ¿Y cuál es? Sí, el asunto es ese, que observen y que me cuenten qué hay. A ver, Cecilia, cuénteme. Porque ya no hay más, ¿verdad? Ah, perfecto. Ok, entonces, porque ya vimos, aquí hay un punto rígido que sería el de la masa, pero como la masa está conectada a este extremo del balancín y aquí yo ya indiqué ese cambio de velocidad. Ah, entonces es más que suficiente con este punto rígido para indicar lo que hay. ¿Sale? Y aquí ya no hay más puntos rígidos. Ujú. Hasta ahí, ¿todo está bien? ¿Alguien que no le haya quedado claro, que todavía tenga dudas, que tenga, que necesite más información? ¿No hay dudas? ¿Para todo el mundo le quedó clarísimo esto? Sí, para poder pasar ahora al diagrama eléctrico. Pero si no les quedó claro los puntos rígidos aquí, ese va a ser un problema. ¿Todo está bien? ¿Sí están haciendo su diagrama en su cuaderno? ¿Sí están colocando todo? ¿Escribiendo sus notas de por qué sí, por qué no? Eso es bien importante, porque si no, cuando tengan que hacer ustedes sus ejercicios por su lado, ahí me van a atorar y ese va a ser un problema. Ahorita solo estamos identificando puntos rígidos y ya vieron todo lo que he tenido que hacer nada más para llegar ahí. ¿Todo bien? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Ahora, ya identifiqué los puntos rígidos, ya tengo mis cambios de velocidad, que solo van a ser la velocidad 1 y la velocidad 2. Ahora lo que tengo que hacer, decíamos, es poner sus identificadores a los demás elementos. Entonces, esta es la compliancia, puesto que esta compliancia se mueve con la velocidad 1, debiera ser K1. Luego, esta masa, como se mueve con la velocidad 2, yo diría que debiera ser masa 2. Esta fricción también se mueve con esta velocidad 2, entonces yo pondría aquí fricción 2. A lo mejor me dicen, maestra, pero es que nomás hay una masa, una fricción, una compliancia. Pues sí, pero para mí es más fácil ubicarlo por grupos. Si yo veo que esta compliancia se está moviendo con la velocidad 1, pues le pongo el apellido. Si aquí veo que esta masa y esta fricción se mueven con la velocidad 2, pues le pongo por eso ese apellido, para que yo sepa y pueda identificar correctamente con qué velocidad se están moviendo y en qué malla o en qué nodo debo conectar. Eso me va a ayudar. En cambio, si yo todo le doy otro número, pues a lo mejor luego ya no me coincide, ¿no? Dicen ustedes, pues si todos se llaman 1, pues ustedes dicen, pues debieran ir en la malla 1 y pues resulta que no. En cambio, si yo veo el elemento 2, ¿dónde debe estar? Ah, pues seguramente en la malla 2 o en el nodo 2. Es el elemento 5, ah, pues debiera estar en la malla 5 o nodo 5. Entonces, esa sería la lógica.
para que yo pueda identificar los elementos y encontrarlos de manera fácil. Y sobre todo cuando tenga yo que contar elementos y buscar alguna cosa, yo sepa dónde está y no tengo que estar buscando a ver dónde carambas lo puse. Eso me ayudaría mucho, por eso insisto, el orden nos va a ayudar mucho para que todo esto funcione bien. ¿Ok? Entonces, esa sería la numeración que yo le daría a los elementos, su identificador, para poder trabajar. Bien. Ahora vamos a dibujar ya mi diagrama. Entonces dijimos, para poder dibujar ahora el diagrama eléctrico, lo primero que yo debo dibujar, y eso también es bien importante por orden, primero voy a dibujar el balancín, primero, y luego todos los demás elementos que hay en el sistema, ¿sí? Primero el balancín o el acoplamiento, primero, y después todas las demás variables y elementos del sistema. Eso también por orden es bien, bien importante. ¿Ok? Entonces, yo puedo obtener mi diagrama para fuerza voltaje y mi diagrama para fuerza corriente. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dibujar primero el acoplamiento y después todo lo demás. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver. Aquí tenemos nuestro acoplamiento. Yo veo que hay dos segmentos, un segmento o un brazo A y un brazo B. Quiere decir que voy a tener aquí un, dijimos que el acoplamiento, el acoplamiento, ¿qué cosa es? Ah, el acoplamiento es, a ver, ¿qué es? ¿Qué dijimos que era? Ah, dijimos que esto era un transformador, ¿se acuerdan? Ah, ya era transformador. Ah, ok, entonces voy a dibujar mi transformador. ¿Cuántos elementos del primario y cuántos elementos del secundario? Ah, pues depende de cómo están los brazos. Entonces yo veo que hay un brazo aquí, esta es una bobina, y este brazo va a ser otra bobina, ¿sí? Del transformador. Entonces son dos brazos, pues son dos bobinas. ¿Cómo vas a colocar las bobinas? Como quieras. Como quieras. ¿Por qué? No importa la conexión que hagas. Te voy a decir por qué. Pues simplemente porque la relación de transformación de ese transformador o de este acoplamiento está aquí en las relaciones de transformación. Entonces, no importa cómo dibujes aquí el transformador, da exactamente igual. No se preocupen por la conexión del transformador, porque dicen, es que me suena rara, maestra. No le hace, no importa. ¿Por qué? Porque la relación que hay es esta. Esta es la relación que hay. Esta es la relación que te interesa. Lo que dibujes aquí da exactamente igual, siempre y cuando simplemente los separes. Entonces, si yo voy a dibujar, en este caso, decíamos, son dos bobinas del transformador, yo podría poner aquí, dibujar así, ¿verdad? Dices, ok, pongo aquí mi primer bobinita y luego aquí otra bobina y ya son mis dos bobinas del transformador. O puedo poner una bobinita aquí y otra bobinita aquí y daría exactamente igual. Dices, maestra, pero eso no es un transformador, está todo chueco, todo raro, pero así lo quise dibujar, ¿no? O, pues pongo otra bobinita aquí, o pongo mis dos bobinitas así, una aquí y la otra aquí, ¿sí? O pongo una bobina aquí y la otra en esta esquina. ¿Habría algún problema con eso? No, no importa.
Siempre y cuando las variables que yo le ponga a cada una de las bobinas sean las variables correctas y los elementos que voy a conectar sean los que le corresponden a cada segmento, no importa en qué orden los pongan, en qué forma los coloquen, ¿sí? Si tienen lógica o están todos horribles, no importa, da exactamente igual, ¿sí? Si pusieron una bobina aquí y la otra aquí, dicen, pues es que esa conexión está rara, maestra, o sea, no es ni delta, ni estrella, ni nada, y ya no entendí. No se trata de que de que armes el transformador. Se trata simplemente de agrupar los elementos, de separarlos en función de a qué parte del acoplamiento están, ¿ok? Entonces no importa cómo pongan las bobinas. Siempre, lo que interesa son qué variables le asignas a cada bobina que corresponda al comportamiento original del sistema y que el resto de elementos que tú vas a colocar los pongas en el segmento que le corresponde. Eso es lo realmente importante. El orden en el cual tú puedas dibujar todo esto nos da exactamente igual, créanme, no pasa nada, no hay ningún problema. Siempre y cuando las variables las coloques correctamente y luego los elementos los pongas donde le corresponde, eso es todo lo que nos interesa. El resto nos da exactamente igual. ¿Sale? Entonces, tengan solo mucho cuidado, por eso insisto con el orden en el cual van a colocar las variables. ¿Cómo van a asignar las variables? Esa es la parte importante. Entonces, si ustedes quieren ser así muy formales y muy cucos, bueno, pues a lo mejor dicen, ah, pues es que es un transformador que tiene un primario y un secundario. Ah, bueno, pues lo dibujo así, porque es la forma tradicional. Ah, bueno, pues está bien, hazlo, no pasa nada. Lo mismo tanto para fuerza voltaje como para fuerza corriente, simplemente dibujas tus segmentos y eso es todo, ¿vale? Como quieras, no importa, como quieras. Ahora, ya que tengo dibujados los dos segmentos, ahora voy a poner las variables que le corresponden a cada segmento. Eso sí, hay que seguir, por eso es la importancia de que yo observe qué puse aquí, ya que si yo aquí le llamé de una forma, pero aquí ya le llamé de otra, y luego aquí pongo cualquier otra cosa, ese sí va a ser un problema. Por eso es bien importante qué nombre le pusiste aquí y respeta esa nomenclatura. Eso es lo único que debes hacer, ¿sale? Entonces es bien importante el orden. Entonces vamos a dibujar los monitos que pusimos. Entonces vamos a ver qué fue lo que pusimos. A ver, aquí pusimos que en este segmento aquí había una F1. F, aquí es si es la fuerza, aquí es voltaje. Ah, entonces quiere decir que aquí debe haber un voltaje 1. Y luego aquí hay una velocidad 1. Aquí, ¿qué es la velocidad? Ah, es una corriente. Entonces aquí debe haber una corriente 1. ¿Por qué? Pues porque aquí es lo que dice. Eso es, eso es, eso es. Si esta fuera corriente, fuerza 5 y corriente y velocidad 5, pues esta sería voltaje 5 y corriente 5, ¿no? O sea, lo que tú hayas puesto, lo tienes que respetar. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos aquí que A va a ser ¿quién? Pues mi N1. Pues va a ser aquí N1. Ahí está. Y luego voy al otro extremo. ¿Qué tengo en el otro extremo? Fuerza 2. Yo sé que la fuerza es el voltaje, entonces quiere decir que aquí
debe haber un voltaje 2. La velocidad aquí es corriente, quiere decir que aquí debe haber una corriente 2. Tengo aquí el segmento B. Pues aquí sería mi N2. O a lo mejor quieren ponerle aquí NA y NB o lo que quieran ponerle, pero aquí está, ¿no? Es esto. Bien, ahora para fuerza corriente, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ok, el primer segmento hay una fuerza 1. Aquí la fuerza es corriente. Quiere decir que aquí debe haber una corriente 1. ¿Vale? Y luego, aquí la velocidad debe ser un voltaje. Entonces quiere decir que aquí debe haber un voltaje 1. Y en el otro extremo, pues hay una fuerza 2 y una velocidad 2. O sea que debe haber aquí una corriente 2 y un voltaje 2. Ahí está. ¿Vale? Y aquí debe estar obviamente una N1 y una N2. Ya está. Esos son los elementos de el balancín. Eso es lo primero que pongo. El balancín. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesora. Bueno. Entonces vamos por orden. Dibújenlo. ¿Ok? Por orden. Primero el balancín, que serían los segmentos del transformador. Ya está. Ahora, ya que puse mi balancín, ahora sí voy a ir ¿a quién? A mi diagrama original. Ahora sí, vamos al diagrama original para poner todo lo que falta. Entonces empiezo a contar, que eso es bien importante. Bien, entonces yo veo que en el primario, que sería este primer segmento, ¿cuántos puntos rígidos hay? Hay uno solo. Quiere decir que aquí debe haber una malla y aquí un nodo. Ok, entonces aquí me falta mi mallita. Perfecto. Entonces voy a poner, ¿verdad? Mi mallita, termino de dibujar aquí mi mallita. Aquí está mi malla. Y aquí hay un nodo. Pues es este, ¿no? Aquí hay un nodo. Pues ya está el nodo, entonces ya. Una malla, un nodo. Ya está. Entonces ya, check, ¿verdad? Esto ya está. Ahora, de este lado. ¿Cuántos puntos rígidos hay aquí? Pues aquí también nada más hay uno. Quiere decir que entonces en el segmento del secundario debe haber una sola malla o bien un solo nodo. Entonces observo, aquí ¿qué me falta? Pues me falta mi mallita. Debe haber una malla. Ahí está, es una malla. Y aquí un nodo. Pues ya está, es este, ¿no? Ya está el nodo. Entonces ya, no dibujo más. Ya está. Entonces tengo una malla en el primario, una malla en el secundario, en este caso, un nodo en el primario, un nodo en el secundario. Aquí están los nodos, ya está. Que es por donde comienzo, ¿no? Por mis mallas y mis nodos. Una vez que ya tengo identificados, obviamente, mis puntos rígidos. Entonces, solo saber contar les va a ayudar muchísimo, pero muchísimo. Ok, ya está. Ahora, ¿qué voy a poner? Todas las demás variables. Entonces, vamos a ver qué más variables hay. Entonces, veamos. B1 y corriente 1. Entonces, corriente 1 ya está. Ok, entonces esta ya está, ya la puedo tachar. F1, que sería B1, ya está, ya está. Aquí me falta F de T. ¿Quién es F de T? Es la fuente. Ok, entonces aquí me falta la fuente. Entonces voy a ver aquí mi fuente. ¿Quién es mi fuente? Pues aquí mi fuente de alimentación, que es la fuerza, es voltaje. Pues aquí debe haber un voltaje que es el voltaje de la fuente.
Perfecto. Y lo mismo aquí, solo que aquí la fuerza es la corriente, entonces aquí debe haber una, aquí debe haber una corriente, ¿sí? Una fuente de corriente que debe entrar. ¿Por qué? Porque necesito poner mis fuentes. Aquí está mi fuente de voltaje, mi fuente de corriente. Ya está. Ok, entonces ya. Esta ya está. Ok, ahora voy del otro lado. Bien, aquí F2, que sería aquí voltaje 2 o corriente 2, ya está, ya está. Velocidad 2, que aquí sería ¿quién? Corriente 2, aquí sería voltaje 2, ya está, ya está. Entonces ya, variables, ya están todas mis variables del sistema. Ya tengo mis variables del sistema. ¿Ok? Ahora, ¿qué me falta? Los elementos. Entonces comenzamos con los elementos. Bien, tengo aquí un resorte. Bien, este resorte, ¿qué cosa es aquí en esta cosa y dónde va? ¿Alguien me puede decir dónde debo colocar este resorte aquí en fuerza voltaje? ¿Qué cosa es este resorte aquí en fuerza voltaje y dónde lo voy a colocar? ¿Alguien me puede decir? De los que no han participado hoy, sería excelente. Este resorte, ¿qué cosa es para fuerza voltaje y dónde lo coloco? Entonces, a ver, veamos, ¿quién nos quiere decir? A ver, Abraham, cuénteme. En fuerza voltaje sería un capacitor y se pondría en donde está el B1. O sea, aquí en serie con esta cosa, ¿no? Sí, En serie. Entonces aquí sería un capacitor, que sería mi capacitor 1. ¿Y así estaría? sí. Perfecto. Ok. Ahora, ¿alguien me puede decir qué hago para fuerza corriente? ¿Qué cosa es el capacitor? Perdón, ¿qué cosa es este resorte aquí y dónde lo voy a poner? A ver, Néstor, cuénteme. Es una bobina, profesora. Es una bobina. ¿Y cómo voy a poner esa bobina? ¿Dónde la conecto? En donde está B1 en paralelo. En paralelo con el segmento, ¿verdad? Perfecto. Ok, entonces eso es lo que vamos a conectar aquí. Muy bien. Entonces voy a poner aquí en este nodito. A ver, vamos a hacer esto. Aquí voy a poner mi... a ver. Voy a poner esto un poquito más para allá. A ver. Para que me dé más espacio. Entonces voy a poner aquí. Ay, no me deja. Córrate. Eso es. Perfecto. Entonces voy a poner aquí mi nodito. Lo voy a poner un poquito más para acá. Para que me dé espacio. Aquí teníamos la corriente. Y 1. Ok. Y entonces quedamos que aquí es otra bobinita. Que va a ir en paralelo. Y esta bobinita sería, ¿quién? L1. Ahí está. Tan difícil como eso. ¿Vale? Bien. Eso sería lo que tendríamos nosotros que conectar. Y ya con eso yo ya tengo todos mis elementos de la primera malla y del primer nodo, ya que es simplemente este elemento, entonces ya lo puedo tachar. Este ya está. Y ya acabé. La primera malla, el primer nodo. Ahora voy a hacer lo mismo con segunda malla y segundo nodo. ¿Qué voy a conectar aquí? Voy a poner aquí en esta segunda malla esta masa
y esta fricción. ¿Alguien me puede decir qué cosa voy a conectar aquí y cómo van a ir estos dos elementos? Alan, ¿nos quiere decir algo? Sí, la masa es una, es una bobina Ajá, y la fricción sería una resistencia. ok. ¿Y cómo las conectaría aquí? ¿En serie, en Serían paralelo? en serie. En serie. Ah, perfecto. Entonces pondría yo aquí mi bobinita, que sería L2, y mi resistencia, que sería R2. En serie. Ya está. Así de difícil. Ok. Bien difícil. Como ven, aquí todo es bien difícil, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué pondría yo en fuerza corriente? ¿Me pueden decir? ¿Alguien me puede decir qué conector en fuerza corriente y cómo conecto? Es lo mismo. A ver, Norma, cuénteme. La masa es un capacitor y Ajá, la fricción es una sí, y se conectaría en paralelo. en paralelo. Ah, qué difícil, ¿ya ven? Ok, entonces aquí igual, pues, para poder ahí medio como conectar esto, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner entonces mi nodito un poquito más para acá para poder conectar bien mis cacharritos. Entonces aquí sería mi B2 y entonces voy a conectar mis elementos que dicen sería ¿quién? Un capacitor y una resistencia. Entonces aquí sería el capacitor 2, la resistencia 2 en paralelo y ya está. Eso sería mi diagrama. Bien difícil, ¿no? Sí, por eso decíamos que siempre es bien importante que todo lo hagan, decíamos, de manera simultánea, para que le pierdan el miedo, ¿no? Decíamos, así le pierden el miedo a las chácharas. Si ven ustedes, todo está igual, todo es lo mismo, todo es igual de simple. Y así ya tendría yo, ¿quién? Mi diagrama, mis diagramas eléctricos. Ya nada más recuerden el orden. ¿Cuál es el orden de los elementos? ¿Cómo acomodo o cómo obtengo mi diagrama correspondiente? Primero identifico, acuérdense, primero identifico mi balancín. Veo los elementos, ¿verdad? De potencia que van en el balancín. Entonces ya los identifico, establezco mis relaciones de transformación y una vez que ya tengo esto, con estos elementos, así como los llamé, ahora los voy a verificar que aparecen en donde en mi diagrama original. Una vez que ya vi que ya están en mi diagrama original, ahora que sigue identificar los demás puntos rígidos que hay y darles igual su nombre, si es que existen más. En este caso, los únicos puntos rígidos son pues los que ya tengo identificados sobre el balancín, entonces ya no los voy a identificar otra vez. Una vez que ya tengo identificados todos mis puntos rígidos, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente terminar de darle nombres y sus identificadores a mis elementos. Entonces, ¿se acuerdan? Pusimos los identificadores para que yo sepa exactamente quién es quién y ya quedó. Luego, ¿qué voy a hacer? Ya que tengo identificado todo aquí, todos mis puntos rígidos y los identificadores de los elementos, ahora voy a dibujar ya mis diagramas, tanto para fuerza voltaje como para fuerza corriente. ¿Qué hago ahora? Primero pongo mis diagramas, mis diagramas, sí, que representan al transformador
con el número de segmentos que le toca a cada caso, con sus variables que deben corresponder ¿a quién? A lo que tengo en el balancín. Entonces ahí están las variables que corresponden. Y después, ya que está eso, ahora sigo ya mis pasos normales, que son primero ¿quién? Ya que tengo los puntos rígidos, dibujo cuadritos y nodos, ¿verdad? Cuadritos y puntitos para identificar los puntos rígidos del sistema. Después pongo las variables. En este caso ya había yo puesto algunas de ellas. Completo las variables que me faltan. Y después empiezo a colocar los demás elementos donde le corresponde en cada caso. Eso es todo. Identifica, copia, pega. Ya que tengo todo esto, pues ya estoy lista para ¿quién? Para obtener mi diagrama de bloques. Y eso es todo. ¿Bien difícil? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien que no le quede claro algo? ¿Alguien que todavía no entienda qué está pasando? ¿Alguien que todavía diga, ¿sabes qué? Aquí esto siento que no supe de dónde salió. ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Una vez que tenemos los diagramas eléctricos, pues ahora pasamos al diagrama de bloques. Diagrama de bloques es la cosa más simple de la Tierra, ya lo saben hacer. Entonces yo veo qué pasa con este voltaje, yo veo que se divide. Pues pongo un divisor de voltaje. Siempre hay un divisor de voltaje, entonces, o un divisor de corriente, si fuera ¿no? Siempre hay divisores. Acuérdense que aquí básicamente todo lo que vamos a ver son ¿quién? O divisores de voltaje o divisores de corriente. No hay otra cosa. Divisores de voltaje, divisores de corriente. ¿Sale? Y entonces, pues simplemente dibujas eso, lo que haya. Entonces yo veo voltaje, este voltaje, ese voltaje, yo sé que entra un sumador y obviamente se va a dividir entre ¿quién? Entre el voltaje del capacitor y el voltaje 1. Entonces es importante, acuérdense de que aquí coloquen las variables auxiliares. ¿Qué variables auxiliares vamos a tener aquí? La corriente en serie es la misma, no necesito más corrientes. El voltaje sí, aquí debo identificar el voltaje del capacitor. Ok, luego aquí, la corriente en serie sigue siendo la misma y aquí yo necesito ¿quién? El voltaje en la inductancia y el voltaje en la resistencia, que son mis variables auxiliares. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la corriente, el voltaje, entonces aquí tengo esta corriente, tengo este voltaje, yo sé que es un nodo, entonces aquí me dice que el voltaje en ambos elementos que están conectados es el mismo, pero las corrientes no. Entonces necesito aquí identificar, ya tengo la corriente en este segmento, la corriente 1, pero aquí necesito identificar la corriente en la inductancia. Bien, del otro lado, lo mismo, el voltaje es el mismo en paralelo, pero la corriente no, entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar las corrientes en cada uno de los elementos. Una vez que yo ya tengo eso, pues ya estoy hecha. Más difícil no puede ser. Entonces colocan sus variables auxiliares. Ya que tienen esas variables auxiliares, entonces ya podemos trabajar. Bien, ahora, en base a eso, yo sé que aquí si está entrando un voltaje, aquí debe salir un voltaje y aquí debiera regresar un voltaje. Ya sé que aquí debe haber un signo más, debe regresar negativo y yo elijo qué voltaje voy a sacar y qué voltaje voy a regresar. Aquí elijo yo, como son el voltaje del capacitor, yo quiero que regrese el voltaje del capacitor y que salga el voltaje 1. Entonces aquí va a salir voltaje 1. ¿Vale? Pero ahora voltaje 1 es el voltaje en esta bobina. Chispas. Ahora,
¿cómo voy a brincar de esta malla a esta malla? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cómo puedo brincar de una malla a la otra malla? Ujú. Veamos. Ah, es que aquí me faltó algo, porque yo no sé cómo brincar de aquí para allá y de allá para acá, ya que son dos mallas separadas o dos nodos separados. ¿Cómo brinco de un lado a otro? Ah, pues para eso me sirven mis relaciones de transformación. Ya tengo mis relaciones de transformación aquí, mecánicas. Las voy a pasar eléctricas. Dependiendo de quién, pues de qué haga. Si son para fuerza voltaje, las voy a transformar para fuerza voltaje. Si son para fuerza corriente, las voy a transformar para fuerza corriente. Entonces, simplemente las voy a reescribir. Entonces, aquí yo sé que las velocidades, si estoy hablando de fuerza corriente, voy a tener ¿quién? Corriente 1 igual a corriente 2. Y aquí yo sé que A, dijimos que A era N1. B, dijimos que era N2. Entonces ya está. Y luego mi otra relación era ¿quién? Esta, la fuerza. Si estoy usando fuerza-voltaje, pues la fuerza es voltaje. Ah, perfecto. Entonces tengo aquí que voltaje 1 va a ser igual a ¿quién? A voltaje 2 por B es N2, A es N1. Ahí está. Y entonces yo ya tengo mis relaciones de transformación que voy a utilizar. Ya están. Ya estoy hecha. Ya tengo. Entonces, con estas relaciones ya eléctricas, estas son para fuerza voltaje. ¿Ok? Si van a usar fuerza corriente, hay que transformar esta relación en fuerza corriente. Entonces, tengan mucho cuidado con qué están haciendo. Bien, ahora, ¿con qué voy a brincar entonces de un lado hacia el otro? Pues voy a usar ¿quién? Mis relaciones de transformación. Si yo aquí tengo B1, entonces B1 se va a transformar ¿en quién? En B2. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo puedo cambiar de B1 a B2? Ah, pues uso mi relación de transformación. ¿Qué voy a hacer de aquí? Voy a despejar a B2. Entonces, simplemente despejo B2. ¿Y qué me va a quedar? Pues B1 se tiene que multiplicar ¿por quién? Por la relación de en este caso, el número de vueltas, para convertirse ¿en quién? En B2. Entonces, esa relación que les queda la ponen aquí. ¿Ok? Y ya tenemos B2. Se la saqué de mi relación de transformación. Ahora, ya está mi relación de transformación, entonces yo ya estoy en la segunda malla. Ahora, ¿qué pasa con B2 aquí? Igual, yo sé que B2 se divide ¿entre quién? Entre estos dos elementos que están en serie. Ah, entonces tengo aquí otro divisor de voltaje. Entonces, B2 va a ser igual a ¿quién? Voy a tener el voltaje en la inductancia y el voltaje ¿quién? En la resistencia. ¿A quién vas a sacar el voltaje que tú quieras? Puedes sacar aquí el voltaje de la resistencia y regresar aquí el voltaje de la inductancia o regresar aquí que salga el voltaje de la inductancia y regrese aquí el voltaje de la resistencia. Lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces ya sabes que aquí deben ser voltajes. ¿Qué voltaje? El que tú quieras. Ok, yo sé que el voltaje en cualquiera de esos elementos, cuando entre a ese elemento, me va a producir la corriente de la malla. Entonces aquí voy a tener mi corriente 2. Y esa misma corriente, yo sé que la misma corriente pasa
a través de los dos elementos. Entonces yo ya puedo cerrar aquí ya tengo mis elementos, ya puedo cerrar mi circuito, ya está. Ya tengo la corriente 2. Pero ahora ya pasé por los dos elementos y ahora tengo que regresar a la primera malla. ¿Cómo regreso a la primera malla? Pues me van a servir mis relaciones de transformación. Yo ya usé la primera relación de transformación, que era esta. Yo ya la usé para pasar de quién, de la primera malla a la segunda malla. Entonces ahora voy a usar la otra relación de transformación para regresar. Entonces, de aquí a quién voy a despejar. Voy a despejar a la corriente 1, que es la que voy a obtener a partir de corriente 2. Perfecto. Entonces, ya aquí ya tengo corriente 2. Esta corriente 2 me va a servir ¿para quién? Para regresar y obtener la corriente 1. Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a tomar ahora entonces mi corriente 2. Aquí dice que la multiplique por la relación de lo que me quede aquí, ¿verdad? De la relación de las bobinas. Y eso me va a generar mi corriente 1. Y entonces ya estoy de regreso aquí. Y yo ya sé que aquí me falta algo. ¿Qué me falta? Pasar por el capacitor. Entonces yo sé que esta corriente es la misma que va a pasar a través del capacitor, que es la parte que me falta, y con eso voy a tener el voltaje del capacitor, que es con el que cierro el circuito. Y ya acabé. Eso sería mi diagrama mi diagrama de bloques. Y obviamente, si yo hiciera mi representación para fuerza corriente, pues me quedaría igual, pero con las variables volteadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es fuerza corriente. Obviamente debiera tomar mi relación para fuerza corriente. No puedo usar esta. Tengo que usar ¿quién? Tengo que usar la mecánica y transformarla para fuerza corriente para que pueda usar yo mis relaciones de forma correcta. Y eso es todo. Entonces, como ven, ya terminamos. Ya no hay más. ¿Ok? Eso es todo. Bien. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Comentarios? Ya saben, levanten su manita y me dicen si hay algo que comentar. O algo que preguntar, algo que no les haya quedado claro, cualquier cuestión, adelante. Sí, pero pedíamos que lo hicieran ustedes, igual, ¿verdad? Váyanlo haciendo poco a poco, vayan haciendo las cosas que vamos diciendo para que no tengan duda. Si algo no pueden hacer, algo no saben qué hacer, pues pregunten y ahorita lo vemos. ¿Preguntas, dudas? ¿Está todo simple? Si pudieron obtener su diagrama de bloques de forma correcta, con todas sus ganancias, sin ningún problema. Sí, porque los demás ejercicios ya los tienen que hacer ustedes, entonces yo espero que no haya ningún problema. Acuérdense de colocar las ganancias en cada bloque de forma correcta, si no, luego no van a poder obtener la función de transferencia del sistema. Bien, ¿no hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien?
Sí, se trata de que todo esto que tengan mucho cuidado. Acuérdense en seguir un orden. Por eso todo háganlo al pasito. Todos los pasos dicen, es mucho chunche. Pues sí, pero no hay de otra. A menos que tú ya lo tengas todo bien, bien ubicado y ya no te equivoques, pues a lo mejor puedes brincarte algún paso. Pero yo no te recomiendo que te brinques nada. ¿Por qué? Porque todavía lo estás entendiendo, lo estás aprendiendo a hacer, entonces ten mucho cuidado con el orden. Digamos, acuérdense, todo va desde de la correcta identificación de las variables en el sistema original. Estas variables deben aparecer en todos lados, en todas las representaciones. En las ecuaciones, las relaciones de transformación debe corresponder a las variables que eligieron. Los diagramas eléctricos deben corresponder a las variables que eligieron originalmente. El diagrama de bloques debe corresponder igual a las variables que hay. Si empiezan a inventar cosas, eso va a ser un problema. Entonces no inventen cosas que no existen y no hay más problema. ¿Ok? Ese es el único detalle, que no inventen cosas que no existen. Si lo hacen así, verán que no hay ningún problema. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Ya podrían obtener entonces las funciones de transferencia del sistema? ¿Sin ningún problema? ¿Cómo obtienen las funciones de transferencia? Pues siguiendo los métodos que ya hablamos, ¿verdad? Álgebra de bloques o la ecuación de Mason. Entonces, lo que quieran usar. Bien, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues eso sería todo por hoy. Entonces nos veríamos mañanita. ¿Ok? Cuídense mucho, pásensela bien bonito, coman rico y nos vemos mañana. Bye bye. Nos vemos, maestra. También, Que les gracias. vaya bien Hasta luego, bonito. profesora. Gracias. Bye.